junto a ustedes después de un cierto tiempo. A veces las cosas no son como uno desearía que sean, ¿no?, en la vida, y a veces uno pasa momentos buenos y otras veces momentos no tan buenos. A veces son un poco peor que otros y lo tenemos que ir sobrellevando, rogando a Dios. Algunos pudiesen, ustedes, pero tal vez en algún momento se pudiera pensar que a veces poniendo un poco más de voluntad o predisposición, las cosas pueden ser posibles en cierto aspecto, pero cuando... Yo sé que yo no sufro ni Rosita más que ninguno de ustedes, seguramente que no, pero hemos pasado unas situaciones bastante difíciles, o días no tan malos, pero créanme, ¿no?, que hubo días que fueron bien difíciles para mí en cuanto a la salud. Realmente fueron momentos muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Me sentía, y por más que yo quería poner buena voluntad y predisposición, como les decía, incluso 2 Shabbat iba a venir. Lo que pasa es que si no era una cosa se complicaba con la otra. Entonces, por alguna razón, nos permitía, ¿sí?, realmente es así, que me tuviera que quedar en la casa, realmente. Pero nosotros les agradecemos vuestro amor, vuestro compañerismo, vuestra amistad, vuestro interés, ¿no?, por los que me llamaban y los que me daban saludos de otros. A veces no me querían llamar porque me decían que no querían molestar. Ustedes llamen cuando gusten, en vez de hablar una hora como lo hacemos a veces con muchos de ustedes o otros, hablaremos 5 minutos, pero también necesitamos de sentirse un poco más fortalecidos en los momentos difíciles. Bueno, les cuento una historia, hablando esto del alma, ¿no?, que venimos platicando. A veces cuando el alma está bien restaurada y bien fortalecida es cuando se nota entonces, ¿no es cierto?, el amor entre los hermanos, la atención, ¿no? Hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, desgraciada por cierto, como todas las guerras, pero se suscitan como siempre, ¿no?, historias. Y en una oportunidad, ¿no es cierto?, en las distintas batallas que hubieron, un grupo de soldados, después de un enfrentamiento, regresaba para tomar posiciones y poder enfrentar los nuevos acontecimientos. Y en ese fragor del combate y de la lucha hay muchos heridos y muchos muertos. Y entonces hay un enfrentamiento y tienen que replegarse, tomar, reitero, nuevas posiciones y de una u otra manera seguir la lucha. Y cuando un grupo de soldados regresaba para poder reagruparse, reaprovisionarse, iban viendo heridos y muertos, y dentro del grupo de esos soldados quedaban heridos y muertos también dentro de ese grupo, a más de los que veían hechos de otros, tanto propios soldados como enemigos, ¿no? Y en ese momento un soldado le dice a su superior que por favor le dejara regresar al campo de batalla donde habían tenido enfrentamientos para buscar a su amigo. Entonces, mientras iban caminando entre el fragor de los ruidos, de las explosiones, y mientras iban corriendo hacia nuevas posiciones, el superior le dice que no, porque él consideraba que en definitiva era un riesgo muy grande, muy grande, y que también consideraba que estaban todos muertos, ¿no? Entonces siguieron avanzando, de alguna manera avanzando, retrocediendo, pero avanzando en un sentido, ¿no es cierto?, para tomar nuevas posiciones. En ese momento, después de tanta insistencia, el capitán superior le dice al soldado que accedía, pero que tomara muchísimas precauciones, ¿no es cierto?, y que se fijara bien en el momento de llegar.
si le era posible arriesgar la vida de tal manera y si no, que desistiera del compromiso que él tenía con su amigo. Entonces pasa un tiempo y el soldado no regresa, ese amigo que fue a buscar a su amigo. Entonces pasa un tiempo, no regresa hasta que sí el soldado regresa con su amigo en brazos. Y entonces el superior le dice, cuando ve al soldado, le dice: vio que le dije que era inútil porque estaba muerto. Entonces el soldado le dice: no, mi capitán, dice, no era inútil, porque cuando llegué estaba vivo y me dijo: yo sabía que tú sí ibas a venir. Así que fíjese, ¿no? A veces cuando uno encuentra historias, ¿no?, de lo que puede significar, ¿no es cierto?, a veces el poner, ¿no es cierto?, un poco de la vida. ¿Me siguieron con la historia así? Bueno, porque a veces hay situaciones difíciles, ¿no? Por eso yo le decía: bueno, gracias por todo, de todo corazón. Gracias por todo. Ustedes estaban hablando de esto, de cómo este soldado tenía tan recompuesta, ¿no es cierto?, su alma como para poder actuar de tal manera, ¿no?, ante la incredulidad de alguien o ante el riesgo que se podía correr y si valía o no valía la pena, ¿no? Lo que al otro soldado, al que murió y al que estaba, lo que les importaba era haber visto ese vínculo de la amistad, ese vínculo del compromiso, ¿no?, ese vínculo que hacía que tuviesen una seguridad tan grande el uno por el otro. A veces no se encuentra muy a menudo, ¿no?, en la sociedad que vivimos, porque tergiversamos todas las cosas, ¿no? A veces incluso decimos: nosotros cambiamos las cosas, ¿no? Por eso es que cambiamos hasta los valores. Y cuando escuchamos esto, como tantas historias, yo digo muchas historias suscitadas a través de crónicas, ¿no?, después de eventos tan trágicos como este, ¿no? Y evidentemente hay gente que tiene esos valores y nosotros a veces los perdemos, no ustedes, ni yo, ni otros, pero la sociedad los pierde. Por ejemplo, una forma de dibujar las cosas para hacernos creer algo distinto es cuando decimos: los países tienen presupuestos para distintas áreas para el desenvolvimiento de la sociedad de los países. Son presupuestos, ustedes ven, aquí en México también dice presupuesto para esto, del área de educación, el área de salud, etc. Entonces dice: bueno, un presupuesto, ¿no es cierto?, para presupuesto para la defensa, ¿no?, o presupuesto militar. Es una forma de llamarlo. Yo lo llamaría de presupuesto criminal. ¿Me está siguiendo? ¿Se da cuenta cómo se pueden cambiar las expresiones para hacernos creer ciertas cosas? Tiene que haber armas, probablemente los países consideran que sí, tiene que haber ejército, otros consideran que tienen que incrementar sus presupuestos para que puedan defenderse o atacar, ¿sí?, según como cada uno tenga que actuar en determinados momentos. Pero entonces dice presupuesto para la defensa, ¿cierto? Y estamos creando armas, como escuchaba el otro día, una encuesta que estaban haciendo en la calle en Nueva York, en Manhattan, creo. Y entonces estaban hablando de las bombas atómicas, ¿no? Y entonces la mayoría respondía más o menos así. Dice, hay que tenerla no para usarla, pero por las dudas. ¿Entiendes? Entonces es la sociedad que vivimos. Pero hay otras personas, como el soldado que yo les contaba, que tenía, si bien estaba en la guerra y lo mandaron, tenía un valor muy distinto, ¿no?, por lo que era
el vínculo que lo unía a su amigo, el pacto que habían hecho, ¿no? De que darían la vida el uno por el otro. Y lo que les importó es esto: sí, se murió, pero él descubrió que yo fui, ¿no es cierto? Y además pude escuchar de boca de él que él me estaba esperando. Tremendo, ¿no? A veces si tuviésemos, ¿no es cierto?, esos valores más desarrollados sería bueno. Y entonces en la medida que uno va desarrollando, ¿no es cierto?, y conociendo el alma que el Señor nos ha dado, uno puede ir descubriendo cosas que a veces nos pasan, ¿no? Como habíamos hablado, de todas maneras, pero que se acuerdan que lo último que vimos fue cuando el alma estaba angustiada, en el caso de Génesis 4, cuando los hijos de Jacob vimos la angustia de su alma, cuando supo que José supuestamente había muerto como ellos se lo presentaban. Entonces vieron la angustia del alma y muchos no se condolieron realmente, aunque después tuvieron que pasarlo en carne propia. El ser humano tiene que ir aprendiendo, ¿no? Y es un crecimiento, un desarrollo espiritual. A veces uno es un poco teórico. Yo también me he dado cuenta que a veces en mi vida era un medio teórico de la Biblia y era menos práctico. Lo veía de una manera y lo analizaba respecto al texto bíblico, y después me daba cuenta que cuando a mí me tocaba pasar a lo mejor una partecita de ese texto, ¿sí?, no es tan fácil sobrellevarlo como cuando uno lo está pasando. Yo escucho muchos mensajes, leo algunos textos y comentarios, por ejemplo, del libro de Job, ¿sí?, y no me gustan los análisis, realmente no me gustan. No me gustan porque ven a Job, ¿no es cierto?, que no tenía que haber actuado así, que no tenía que haber dicho el otro, que no tenía que haber reaccionado de aquella manera. Sin embargo, cuando uno analiza el libro de Job, uno descubre un montón de cosas, ¿sí?, un montón de cosas que distan mucho de la realidad de lo que uno ha creído que dice el libro de Job. Y cuando uno lee y empieza a enumerar, yo acá tenía algunas enumeradas, lo tengo muchísimas más en mi casa con los versos enumerados, de las distintas circunstancias, calamidades, enfermedades, por cuestiones psicológicas y tantas otras cosas que tuvo que pasar Job, ¿sí? Yo no me atrevería ni siquiera a escribir un comentario y tener mucho cuidado cuando uno da un mensaje del libro de Job, porque uno extrae un texto aislado, lo larga y por ahí parece que está bien, pero cuando lo analiza en su contexto no. Una de las cosas que nunca hizo Job, aunque se lo propuso la esposa, ¿no es cierto?, era maldecir a Dios. Él maldijo el día que nació, como también hizo Jeremías, ¿sí?, pero nunca fue contra el Señor. Y entonces cuando uno lee el libro de Job y uno analiza las distintas situaciones que tuvo que pasar y que pasan los distintos hombres y mujeres de este mundo, de una u otra manera, habría que tener mucho cuidado cuando enseguida se dice: si usted no tiene que reaccionar de tal manera. Uno tiene que ir creciendo, madurando, desarrollándose espiritualmente para que cuando llegue la situación esa, uno pueda actuar, ¿no es cierto?, conforme a la misericordia y a la voluntad de Dios. Pero muchas veces, los hombres y mujeres pasan distintas situaciones, el ser humano pasa distintas situaciones que lo lleva a la angustia, como en el caso de Jacob. Y Jacob era un siervo de Dios, escogido. Alguien que Dios le dijo en su momento, ¿se acuerdan? 4:21, si no, perdón, 42:21. Cuando Dios le dijo a Jacob, ¿no es cierto?, en un momento terriblemente difícil también para su vida, cuando Jacob va a hacer un sacrificio en un momento a Berseba, como también lo ha hecho su padre, su abuelo, entonces le dice, Jacob dice, tenía que ir a Egipto porque lo llamaba así, y dice: no temas descender a Misraim, porque yo haría de ti una gran nación.
Yo descenderé contigo y también te haré volver, y la mano de Dios se cerrará a tus ojos. Dice, no temas descender a Egipto. ¿Sí? Mire qué relación que tenía Jacob, aquel que se angustió en el alma. Entonces no se puede angustiar en el alma. Pero Jacob se angustió en el alma porque traía la noticia de la muerte cruenta, trágica, catastrófica de su hijo. Era una circunstancia que era terriblemente desgraciada, matarla por una fiera. ¿Sí? En su momento, cuando tiene que ir a Egipto, llamado por su hijo, que dice que venga a ver mi gloria en Egipto, y que venga a ver mi cabot. Así le dice José a sus hermanos para que traigan a su papá. Díganle a mi padre que vengan a ver todo mi cabot en Egipto. Cabot significa honra, gloria, esplendor, crecimiento, mérito, dignidad, dinero. Que venga a ver mi cabot. Cuando uno lo analiza en aquel momento tenía la angustia del alma. Perfecto. Pero Dios no lo desechó. Le dice una cosa que jamás se la dijo a nadie, no se la dijo nunca a nadie más. Le dijo, yo descenderé contigo y también te haré volver. Una cosa que era una locura para la época. Cualquier babilónico jamás podía pensar que Dios iba a descender. Los dioses se peleaban en las esferas celestiales y el que ganaba buscaba sacrificios humanos para satisfacer su gloria. Así era la religión. Era y será la religión babilónica. Si hubiera un israelita al lado de Jacob, dice, Jacob está loco. ¿Cómo el rey todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, le va a decir a un mortal, yo descenderé contigo? Descender significa humillarse. Dios no se humilla, pero desciende con toda su gloria. Ningún Dios descendía pagano. Todos los dioses se quedaban arriba y buscaban sacrificio humano para satisfacer sus apetitos. Y le dice, yo descenderé contigo y también te haré volver. Es decir, Jacob, yo me voy abajo contigo a Misraim, voy a estar en el sacrificio, en el sufrimiento, en la aflicción. ¡Qué bárbaro! Entonces el sacrificio, el sufrimiento y la aflicción, las tribulaciones existen. Cuando estés en Misraim, Misraim significa estrechura, angostura, estrechez, opresión. Y de hecho que después empieza a seguir el concepto de pecado, ¿no? El lugar donde está todo mal. No es que la persona peque, pero el lugar que lo tienta en el pecado. Y le dice, ahí cuando estés sufriendo yo voy a estar. ¡Qué bárbaro! Y se acuerdan que en su momento estaba angustiado de alma, que casi ni quería que lo consolara, pero Dios no lo despreció, no lo desechó, sino que en su momento, ¡qué bárbaro! Ese es el Dios de misericordia. Otro dice, no, mire, si se angustia de alma, Dios no lo va a escuchar. ¿Sabe cuántas veces vamos a pasar por la angustia del alma? Pero escuchamos a un Dios que dice, yo descenderé contigo y también te haré volver. Ahí está, yo voy a descender contigo en la aflicción, pero cuidado, Jacob, el mérito de sacarte es mío. Porque el hombre se va a la gloria. El hombre es arrogante, petulante, soberbio, ¿no? Y cuando estamos mal, clamamos y clamamos a Dios. Cuando las cosas más o menos están bien, nos surge la soberbia porque es esas cosas desgraciadas que podemos tener. Por eso que tenemos que crecer y tenemos que madurar. Por eso el alma sí podría estar angustiada y también puede estar desesperada, ¿no? Como en el caso de Deuteronomio 28. Cuando Dios dice, producto del pecado de Israel los voy a esparcir por distintos lugares. Y va a llegar un momento que producto del pecado, dice, ¿verdad? Dios te va a dar corazón temeroso, desfallecimiento de ojos de tristeza y de desesperación de alma. Quiere decir que hay un momento de tristeza y de desesperación del alma, producto por muchas razones, pero una es por andar en los caminos del Señor. No se anda en el camino del Señor, ¿sí? Y dice, perfecto, no se anda en el camino del Señor, entonces vas a ver cómo vas a tener ojos, dice, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y desesperación. Que si que el alma puede estar angustiada cuando tenemos una tragedia o algo que se nos avecinó, como la muerte en este caso de José, que Jacob
no era el que había pecado, ¿no es cierto? Y Dios le dice, yo voy a descender contigo en el momento de aflicción. Siempre no se olviden nunca, ¿se acuerdan de Isaías 66:1 que dice, Dios, el cielo es el trono de mi gloria y la tierra es estrado de mis pies? Y Dios está en las alturas en los cielos. Y la tierra es estrado de los pies. Pero acá está la tierra, ¿sí? Pero descender a mi raje no es aquí, descender a mi raje es aquí. Así que Dios, en su infinita misericordia, viene hacia la tierra, ¿sí? Y se mete en el lugar de angustia donde iba a estar Jacob. Y así lo tuvo con José, ¿se acuerdan? Dice, y José estaba en la cárcel y Dios lo prosperaba. Cuando nosotros estamos en ciertas situaciones difíciles, no vemos esa presencia de Dios, pero José sí la vio y prosperó, y Jacob también la vio, y en su estado de angustia pudo sobrellevarlo ante la supuesta o la noticia, pero para él cierta, pero que era un engaño de sus hijos, de que había muerto de una forma cruenta y desgraciada. Y Dios le dice, yo voy a descender contigo. Y después se acuerda que vimos que el alma angustiada, el alma desesperada, como en el caso de Deuteronomio 28, ¿sí? El alma ligada, en el caso de ligar Jonatán, el alma hacia David. El alma puede estar ligada, pero así como está ligada a esa persona, ¿sí? Usted en la Escritura va a ver que el alma puede estar ligada de muchas maneras, como ya la vimos, y en el caso de Lucas 13:16, Satanás ha tenido atada durante 18 años. No debía ser libertada esta mujer de esa ligadura en el día de Shabbat. Quiere decir que el alma puede estar ligada a muchas cosas. Mucha gente ha hecho un montón de cosas que no solamente nuestros ancestros, nosotros también pudimos hacer muchas cosas. En el caso mío también me tocó orar. Yo he tenido, como judío sefardita, yo tenía bastantes amuletos. Nosotros teníamos colgado aquí algo así, todos los judíos sefarditas teníamos de la herradura, la ristra de ajo, ¿sí? Pues tenía que hacer herradura con 7 agujeritos, y por eso conseguíamos una herradura de los caballos. Ya conseguíamos, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era chiquito, nosotros pasaban los carros con caballos por la calle, ¿sí? Porque eran los que recogían la basura. Entonces, nosotros teníamos eso. Yo soy de la época que venía el lechero con los tambos, en la calle nuestra había 1 o 2 personas que tenían refrigerador, nada más, cuando yo tenía 5 o 6 años. Todos teníamos un latón con hielos que compramos, porque también venía el otro carro con los hielos. Entonces le poníamos sal, ¿cierto? Y una costal, nosotros llamamos salpicheras de bolsas de esas costales, ¿no? ¿Cómo se llama la tela esa para levantar las papas? ¿Cómo? Yute, nosotros le decíamos salpillera. Y entonces cubríamos el bote grande, ¿no es cierto?, metálico, poníamos las barras de hielo, le poníamos la alpillera con sal para que se conservara más. Y se conservaba, somos esa época. En serio, los chicos no miren. En serio, venía el lechero, el de la luz, y todos venían solitos, ni con custodia, venían con una valijita de cuero, pasando casa por casa. ¿Cuánto gastó de luz? Tanto se lo dábamos, Y así lo llevaba a la compañía de luz, en serio. Y entonces pasaban los carros con los caballos y muchos perdían la cerradura. Entonces la gente, nosotros también, porque un montón de judíos ahí en la colonia, íbamos a buscar la herradura. Y algunos no sé por qué tenían 8 agujeritos, porque le metían 8 clavos, o 9. Entonces buscamos alguna vez que se caía de 7, entonces lo guardábamos. Poníamos la herradura atrás de la puerta con la ristra de ajo, la cinta roja. Usábamos un colgante aquí, con ruda, clavo de olor y alguna otra cosa que nos colgaban. Lo teníamos así, después lo renovamos cuando pasaba mucho tiempo, permanentemente. Y uno no sabe de dónde vienen tantas y tantas cosas. Y de repente uno tiene que estar orando, ¿sí?, para que Dios le libere de todo eso. Claro. Todos hemos pasado alguna cosa y cada uno tiene que estar liberándose de todo lo que le pudo haber tocado vivir, ¿sí? Y así muchas otras cosas más.
Hay gente que ha ido a muchos tipos de brujería o tantas otras cosas, y por eso dice que el alma puede ser ligada y puede ser atrapada, y ahí tenemos aquí. Entonces uno va recorriendo en la Escritura, ¿no es cierto? Y un alma angustiada como Jacob, ¿no es cierto?, pudo seguir adelante porque sí era un hombre de Dios, pero tenía un hombre tremendo de Dios, Jacob, porque era tremendo, pero tenía el alma angustiada, y Dios lo sacó de la angustia y lo bendijo. Y al pueblo de Israel dice: vas a estar por distintas partes del mundo con ojos desfallecientes y temeroso de alma, porque por estar esparcido por todo el mundo vas a ser hostigado por la gente y perseguido por Satanás mismo. Pero sin embargo Dios, a través de los años y de los siglos, lo fue sacando. Históricamente, si uno hace un estudio, de hecho que yo tengo un libro de eso, todos los imperios habidos y por haber que estuvieron con Israel sucumbieron todos. El único que siguió adelante fue el pueblo de Israel. Por más que lo hayan querido destruir. Y entonces tenemos, y les voy a mostrar algo ahorita aquí, en Job capítulo 3, busquemos Job capítulo 3. Yo estuve maravillado cuando busco la Escritura, porque veo en muchísimas, tengo un montón de la palabra, de la palabra alma, del alma misma, representada la palabra nefesh, por ejemplo, de distintas situaciones buenas, obviamente, pero también las distintas situaciones malas expresadas por distintas características de cómo puede estar el alma. Destruida, destrozada, angustiada, clamando, todo. Y Dios se va acordando de todos y de cada uno y lo va sacando, y me parece una cosa maravillosa. En el capítulo 3, verso... Bueno, estoy en el 4, aquí. Antes, le voy a leer algo que tengo por aquí anotado, y eso que anoté aquí, una vez se los dije. Tengo aquí cómo estaba Job en su momento, ¿no? Donde Job tenía, capítulo 2.7, una sarna maligna que estaba produciendo inflamación y úlceras. En 2.8 tenía escozores, pero estas son palabras muy graves. 2.7.12, desfiguraciones del cuerpo. En el capítulo 3 y el 6 tiene depresión y sentimientos de terror. En el capítulo 7, 14, 7, 15, 7, 5, pesadillas nocturnas, sensación de estrangulamiento, su cuerpo con gusanos y costras. Capítulo 19, aliento fétido. Capítulo 30, corrosión de los huesos, ennegrecimiento de la piel. Esta es una de los casos. En el capítulo 2, verso 8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Quién hubiera pensado que Job, que en su momento se rascaba el cuerpo con un pedazo de una vasija rota, se rascaba, ¿sí? ¿Quién hubiera pensado, de la gente que lo estaba viendo, con todo lo que le acabo de decir? Y en el capítulo 2, ya principiando, en el capítulo 2 dice que estaba tan mal que rascaba su cuerpo con un pedazo de vasija rota, y se lo clavaba en el cuerpo, así dice, para rascarse, y se rascaba en lo más profundo para ver si podía mitigar un dolor. ¿Quién se hubiera imaginado que en esa circunstancia después hubiera recibido las grandes bendiciones que recibió? Nadie lo hubiera creído si Job no sabía esperar en Dios. ¿Me están siguiendo? A veces, usted a lo mejor no le va a pasar, ni a mí también. Pero a veces cuando nos pasan cosas como, pongo mi caso, ni más ni menos que ninguno de ustedes, pero ni ningún otro. Pero en mi caso, cuando estaba en estos 20 y pico de días en casa, a veces más o menos, otros momentos no tan bien, y algunos momentos muy mal, ¿sí? Cada uno siente ese sufrimiento de esta manera y lo ve reflejado, tanto en lo físico como puede ser en lo espiritual. Pero pasamos ciertas enfermedades o situaciones espirituales u otras de otra índole, como puede ser, no sé, hasta las sentimentales o tantas otras.
Y en su momento determinado, eso no quiere decir que no estemos creyendo en Dios. Pasamos porque somos humanos y dice, Job era una persona que estaba hostigado por todas estas calamidades. Yo les nombré poquitas, hay muchas más. Hostigado por todo este tipo de enfermedades físicas, como todo otro tipo de trastornos que lo hostigaban a él, ¿no es cierto? Y aparte, los amigos que van a venir, bueno, eso es una cosa un poco más compleja para analizarlo en 2 minutos, a expresarle sus pensamientos, ¿no?, acerca de la situación de Job, y la mujer que le dice, entonces le dijo a la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Porque él estaba padeciendo así, por lo menos ya desde el principio, ¿sí? Y le dice, aún retienes tu integridad, quiere decir que él retenía su integridad, y le dice, maldice a Dios y muérete. Bueno, en realidad no dice maldice. Te voy a decir, no. Usted sabe que no dice maldice en hebreo. Yo se lo voy a anotar para acá. Esta es una de las cosas que son sorprendentes. A ver si se dan cuenta. ¿Sí? Ahí dice así. Dice así. Está en imperativo. Esto aparece 3 veces. ¿Qué es Barej? Bendice. Esto aparece aquí y en Primera de Reyes. ¿No? Son 3 casos que aparece. En Primera de Reyes, creo que es, ahora no me acuerdo de memoria, pero se acuerdo un poco. En ese capítulo aparece 2 veces esto mismo y aquí. Usted sabe que en hebreo dice la escritura, dice bendice a Dios. Pero en hebreo se le llama también eufemismo. Se pone bendice porque no se puede poner la palabra maldecir al lado del nombre de Dios. Es decir una cosa por otra. Entonces ahí dice bendice, pero se tiene que traducir maldice. ¿Me están siguiendo? Solamente son, lo tengo anotado por aquí. Está en Primera de Reyes 21:10 y 21:13. Ahí también aparece. Si mal no recuerdo, porque me lo tomé a mano alzada, son las tres situaciones donde usted va a ver situaciones como esta. Pero acá dice, literalmente en la escritura dice Barej, ¿cierto? Baruch, bendito, ¿no es cierto? Acá dice Barej, es bendice. Pero no se puede poner la palabra maldecida al nombre de Dios, entonces es un eufemismo. Por eso le digo, a veces cuando uno lee la Biblia y aprende, tiene que esperarse mucho, porque no podemos hablar de las cosas de Dios y ni siquiera sabemos cómo está en la Escritura. Entonces uno tiene que ir aprendiendo, capacitándose, desarrollándose, formándose. Entonces, literalmente, ahí dice, pero el concepto es maldice. Entonces, ni siquiera hasta aquí, ¿sí? Entonces dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres, bueno, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué tremendo! Nosotros cuando hablamos de Job, incluso a veces escucha mensajes, nos predica, bueno, le ajusticiamos a Job y decimos tantas cosas, ¿no? Pero él no pecó. Cuando le dijo, bueno, maldice ahora a Dios y muérete, y entonces lo que él dijo más adelante, ¿no? Y dice, perezca, exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿No es cierto? Así dijo, pero no, nunca maldijo a Dios. Entonces, era tan grave la situación de Job, tan grave la situación de Job, que en el capítulo 3, verso 20, dice así: ¿por qué se da luz al trabajado? ¿Sí? Que es el amén, la palabra significa al trabajado, al desdichado, al fatigado, al que sufre.
¿Por qué se da luz a la persona que está trabajada, fatigada, angustiada? Y se da vida a los de ánimo amargado. La palabra amargado es amargado, la palabra amar, aquí, como si fuera M-A-N, la palabra amar. ¿Por qué se da luz al trabajado y se da vida a los de ánimo? La palabra es nefesh ahí, porque es alma, lo que tiene el alma amargada, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro. La palabra buscar aquí es la palabra jafar, que significa excavar, cavar, excavar y cavar, que aparece así. Y esta palabra aparece también en el libro de Josué cuando manda espías, es la misma palabra. ¿Por qué? Porque el espía, ¿no es cierto?, va a ver escondido y a hurgar y a mirar, perdón, profundamente. Y la persona que está espiando, ¿no es cierto?, penetra, es como que la persona que espía, como los espías, están cavando y excavando con la mirada, escudriñando para ver el mensaje que tienen que llevar en este caso a Josué, como lo hicieron con Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Y esa partió cuando un espía, no sé si alguna de ustedes lo ven, seguramente. ¿Vio cuando usted tiene que ver por la ventanita algo? ¿Así? Es como si fuera no le hicieron nunca, ¿no? Por si viene alguna que quiere entrar a su casa, por ejemplo. Bueno, esa palabra es la que se usa en Josué, por ejemplo, y en otro caso también, que es para espiar. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí también en Job y en otro pasaje se usa para cavar y excavar. Y dice, fíjense, a veces hay un momento de angustia, dice Job, dice que Job no haya pecado. Es bien interesante, algún día podemos ir analizando. Les puedo asegurar que tenemos errores conceptuales terribles, y de lo que yo he escuchado, me han enseñado muchas cosas que no estoy de acuerdo, mensajes, libros de comentarios que analizan y no me gustan. No me gustan en serio, porque hay cosas muy hermosas y otras que no. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee. El libro de Job es muy largo, ¿sí? Muy difícil de entender por las idas y vueltas que tiene de los conceptos espirituales, teológicos. ¿Sí? Y entonces sabemos que está pasando situaciones tremendas de angustia. ¿Sí? Lo atacan por todos lados, de Satanás hasta su esposa. Porque en vez de consolar a la esposa, le dice, mira, ya estás acabado. Dice, maldice a Dios. Miren qué esposa, ¿no? Podría haber sido la inversa. O podría haber sido otro. Y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y esto, a veces ni siquiera lo presente lo tenemos en cuenta. Cuando dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios me bendijo. Y si Dios permite tal o cual situación, yo no voy a renegar de Dios. Ya desde el principio se lo dice. Una cosa tremenda. Y entonces, comienza ya está en el capítulo 3 directamente, dice, ¿por qué la luz a la persona, se supone que la persona, acá la situación es grave, la situación es casi de muerte, dice, ¿por qué se da luz al trabajado? La palabra es amel, como si fuera A-M-E-L, amel, que significa desdichado, angustiado, fatigado. ¿Por qué se da luz al que, yo cuando dice, no sé, tienen algún dicho que no sé si acá se dice en Argentina, se usa para tantas circunstancias, que dice, Dios da pan al que no tiene dientes, por ejemplo, no sé si acá no se usa, pero yo lo escuché en Argentina en su momento, se usaba, no sé si se usa ahora, ¿no? Tal vez se usaba cuando pasaban los carros de caballo, que yo decía, después ya debe haber otros dichos ahora en Argentina, ¿no? Pero sí, yo soy de esa época, todos. Bueno, entonces dice, ¿por qué da luz a la persona que está angustiada y da vida a los que tienen el alma amargada? Porque la persona lo que está queriendo decir, estoy tan angustiado y hay tantas personas que sufren tanto y hay tantas personas que tienen el alma amargada, pero porque están pasando situaciones terribles. Y dicen que hay personas que están en una situación tan desgraciada que esperan la muerte y no llega la muerte. Y aún la están buscando como se busca un tesoro. ¿Ustedes vieron? Eso tiene que ver. Cuando se busca, eso aquí mismo en México, se va al centro y aparte le ponen mamparas para que nadie mire los descubrimientos que están haciendo y todo eso, porque tienen la foto vendida ya, ¿no? La gente me imagino, por eso no permitirán que se saque nada. Creo que tienen todo. A veces hay una endijita y ya enseguida la tapan con maderita, ¿no? Para que nadie saque nada. Y yo veo que en un momento pude ver.
Y cavan, y siguen cavando, y siguen cavando. Yo todavía unas cosas que de la actualidad también en Palenque, en otros lados, unas excavaciones alucinantes. Esa es la palabra para excavar tesoros, esta que aparece aquí, ¿sí? Que es la palabra jafar, J-A-F-A-R, jafar. Significa cavar como para buscar un tesoro. Bueno, de esa manera, con la precisión y el interés profundo con el que se cava profundamente para buscar un tesoro, así hay algún momento que la persona, por la angustia se puede pasar, puede desear la muerte. Quiere decir, después obviamente, voy a saltar esto para que usted vea rápidamente, se lo voy a mostrar aquí, una vez se lo mostré. En el capítulo 42 de Génesis, de Job, dice, respondió Job a Adonai y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire qué tremendo, en un momento, cuando estaba angustiado Job, no lo leí ahora y tampoco lo tenía anotado en lo que le leí antes, ¿sí? En un momento determinado, se va hasta fuera de la ciudad, Job, angustiado, dolido, con todas las llagas supurando, gusano por todos lados, se sienta en ceniza. Pero cuando usted busca las palabras esas en hebreo, era el lugar donde estaban las cenizas también del estiércol, y animales podridos y muertos. Y Job se va a sentar en ese lugar, ¿sí? Esperando, deseando la muerte. Y ahora después de todo el discurso, ¿no?, que aparece con el Señor, dice, bueno, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Después le voy a mostrar un salmo que es maravilloso. Quizás se lo leí como 10, 20 veces aquí en distintas épocas de mis 12 años aquí, que es el Salmo 19, que es una maravilla. Dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y ahora que te conozco me siento y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Ahora ya es distinta el polvo y la ceniza, ¿sí? Polvo y ceniza de arrepentimiento. En su momento estaba miren qué tremendo. A veces uno se pone a pensar lo que Dios en su infinita misericordia permite que le pase a alguien. Dios no lo quiere, pero permite que le pase a alguien, ¿sí? Y había pasado situaciones tan desgraciadas que se había sentado fuera de la ciudad, prácticamente como en los lugares del estiércol, en la ceniza llena de colchón con sus llagas y lleno de gusanos. Y sin embargo, ahora, a veces uno tiene que analizarlo bien, ahora después de toda una peripecia de Job, Dios lo va a usar a Job a partir del verso, el capítulo 42, se lo leí el otro día, verso 7, Dios lo va a usar a Job como intermediario para que los amigos que habían venido a consolarlo sean salvos. Y entonces dice, ustedes estuvieron mal por esto y por esto. Entonces, hagan tales sacrificios y mi siervo Job va a ser el intercesor y el intermediario entre mí, dice Dios, y entre los que eran amigos. ¡Qué bárbaro! ¿Quién se hubiera imaginado que el hombre que nosotros criticamos tanto, enjuiciándolo sin ni siquiera conocer el libro de Job? Porque yo me preguntaría a usted, a mí y a muchos que hablan del libro de Job, si lo leyeron todo el libro de Job, ¿no? Y aparte de leerlo con mucho cuidado para no caer en falsas interpretaciones o en suposiciones nuestras. Esa es la realidad. Y entonces Job termina siendo, ¿sí?, el intermediario entre Dios y entre los amigos que habían venido a consolarlo. En definitiva, vinieron a consolarlo y termina siendo consolado, fortalecido por Dios. Quiere decir que aquí dice, ¿por qué se da luz al trabajado, al desdichado, al angustiado y da vida a los que tienen el nefesh, el alma amargada, que esperan la muerte y nunca llega? Aunque buscan como si fuera que están buscando tesoros. Mire, acá tenemos el alma amargada. ¿Se acuerdan los almas que vimos antes? El alma amargada necesita consuelo. Y el único consuelo que le vino, no vino de los amigos, sino que vino del Señor.
El alma amargada necesita consejo, el alma amargada necesita consuelo, ¿no? Necesita ser confortada. Utilicemos las palabras en español. Palabra consolar, consolar. La palabra consolar viene de la palabra consolaria, que es unir a través del alivio, confortar, es la misma traducción. Confortar, unir con fuerza y con poder. Quiere decir que el único que me está siguiendo, sí, el único que trae de consolar y confortar. Me gusta mucho la etimología, es la mejor manera, por lo menos para mí. En mi caso a mí me sirve, a lo mejor a ustedes no, pero a mí me sirve. Entonces, la persona tiene que ser consolada, ¿no es cierto? Tiene que estar aliviada, la persona tiene que estar confortada, tiene que estar totalmente fortalecida, confortar con fuerza y con poder. Y eso, ese alma desesperada o amargada, como en el caso de Job, ¿sí? Fue consolada por el Señor. Por eso dice el Salmo 23, y de ahí sale siempre todo: confortará mi alma. Nunca se olviden que la palabra confortar es la palabra yuh ahí, ¿no es cierto? No se olviden, confortar es revivir. Cuando dice confortará mi alma, el Salmo 23, es revivir el alma, fortalecer el alma, restaurar el alma, hacer volver el alma. Eso es lo que significa la palabra. Y eso es lo que logra Job con el alma amargada. No quiere decir, yo no estoy justificando que Job pudiera haber tenido alguna actitud, ¿sí?, que en primera instancia parecía que dice, bueno, nosotros nunca vamos a actuar así, probablemente ni siquiera vamos a pasar de Job. Lo malo, que hablamos con algún hermano el otro día, lo malo es, persona, lo malo es cuando incluso se nos aconseja ciertas cosas. Y si usted es un hijo de Dios, un creyente, usted va a tener, ¿no es cierto?, las bendiciones que tuvo José, y va a tener todo lo que tuvo en Egipto José, porque el oro va a venir para usted y la prosperidad también, esto, aquello. Usted va a tener, no se preocupe, porque usted va a tener el doble de todo lo que tiene y mucho más, porque Job lo tuvo. Sí, pero José pasó lo que pasó y Job pasó lo que pasó. ¿Me entiende? Nosotros queremos todas las cosas, pero ni siquiera, no digo que tenemos que pasar eso, pero ni siquiera ponemos compromiso, ponemos responsabilidad, ponemos obediencia, ni siquiera ponemos diligencia, ni siquiera ponemos, la responsabilidad que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, conforta mi alma, por cuanto tiene el Señor de parte mía de compromiso, de obediencia, de disciplina en mi vida, en su vida. En el Salmo, ya lo leímos, pero estamos hablando del Salmo 42. Lo digo rápido porque es tremendamente interesante, ¿no? En el Salmo 42, le sigo obviamente el 43, porque después el 42 obviamente no venía el 50, viene el 43, pero ¿a qué me refiero? Muchos exégetas judíos también se consideran que el Salmo 42 y 43 en un momento fue uno que se dividió, ¿no? Porque el tema es el mismo, absolutamente, las expresiones que se usan el mismo y la secuencia es la misma. Dice, ¿se acuerdan? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No sé cómo lo tiene usted en su traducción. La palabra que yo tengo, bramar y clamar, es la misma palabra, ¿sí? Es la palabra arag, A-R-A-R-A-G, arag, ¿sí? La palabra bramar y clamar es la misma, nada más que yo tengo una traducción aquí con distintas traducciones. La palabra significa jadear, desear, ansiar, codiciar, rogar, suplicar. Jadear de ansias. La idea es bramar como un animal, porque se utiliza para eso. Dice, así como el ciervo brama, jadea, ansía por las corrientes de las aguas, así clama, jadea, brama, oh Dios, el alma mía. Ese es el deseo que tiene el hombre y la necesidad de Dios. Y en su momento de angustia, porque estaba siendo exiliado de Israel, ese es el Salmo, usted va a encontrar en el verso 5, en el verso 6, en el verso 11, en el verso 5 del otro Salmo, el 43, lo mismo.
¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Escuche, espera en Dios, porque aún he de alabarle. La palabra dice, ¿por qué te abates? La palabra abatir es la palabra shahá, S-H-A-J-A-H, shahá, S-H-A-J-A-H, pues se la anoto. Significa postrarse, agacharse, encorvarse, inclinarse, humillarse. ¿Por qué te humillas? ¿Por qué te doblegas? ¿Por qué te postras? Dice alma mía, ¿sí? Y te turbas dentro de mí. Eso lo encuentra en el verso 5. Fíjese lo que, por un lado, el salmista está diciendo, como el ciervo brama, jadea, ¿sí?, por la corriente de las aguas. ¿Sabe el concepto este cuál es? ¿Vio cómo hacen los animales? No solamente el ciervo, uno lo ve en distintas partes. Cuando empiezan a hacer así, para buscar, por ejemplo, el agua, los animales... Esa es la palabra que se usa aquí, la palabra arar, ¿sí?, que significa buscar, porque ansiar, desear. Mire, nosotros usamos incluso mal las palabras, ¿no? Porque si yo tengo que hablar de desear y ansiar, en el concepto profundo de la palabra, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, no puedo usar la palabra para decir, ay, cómo deseo comer un caramelo, ¿no? Porque no es la palabra desear. Estoy hablando de lo que originalmente significa, ¿no es cierto?, la palabra desear, anhelar, ansiar. Las palabras en su origen, estas tres palabras, están hablando de algo que es muy profundo, ¿no? Por ejemplo, ay, anhelo, porque usted no puede decir, por ejemplo, ay, cómo anhelo comer, vamos a ver, ¿cómo? Usamos así porque lo usamos, ¿cómo deseo tomar un café con leche? Entonces, ¿cómo deseo ver a mi amada? Entonces las palabras no son para ver a mi amada como para el café con leche, no hay esta combinación. ¿Me entiende? ¿Me entiende cómo es la cosa? Por eso, vuelvo a decir, podemos usar las palabras, pero uno tiene que saber cómo usa las palabras, incluso en el español. ¿Me entiende? Uno las puede usar y nadie se va a horrorizar ni nadie va a entender súper mal. Pero a la hora de la verdad las estamos usando mal. Y acá está diciendo el salmista, como el ciervo brama, clama, jadea, como buscando con el pie el agua desesperadamente, porque estoy en lugares, digamos, donde no había agua. Así hubiera nieve. Yo veo documentales, veo ciervos en la nieve, tienen nieve pero no tienen agua. Y entonces, en medio de esa geografía, tienen que aún buscar dentro de la nieve, ¿no es cierto?, para poder conseguir agua. Entonces, de esa manera, con esa desesperación, mi vida, mi ser te anhela. Y yo no sé si alguna vez usted pasó una sed, ¿no?, pero yo no sé si a veces en nuestra vida cotidiana, con los quehaceres cotidianos, las circunstancias de la vida, digamos a veces normales, entre comillas lo que puede llamarse normal, usted y yo bramamos por la presencia del Señor. Eso lo hacemos cuando estamos en aflicción. Cuando la cosa más o menos llevadera, todo está bien, voy, vengo, trabajo, tengo mi familia, y si no tengo mucha familia, tengo amigos, y trabajo, me sustento, como no tengo graves problemas. Mire, yo voy a poner mi caso. Yo era muy deportista, Yo iba a ser casi profesional en el fútbol, etc. Rosa también. Rosa era portero de handball. No sé si acá se usa mucho el handball, pero en Argentina se usa el handball, ¿no? Y entonces, le llamaban manos de oro. Era muy deportista. Yo me he puesto a pensar muchas veces en mi vida y en estos días también. Cuando estaba medio en mi casa, en circunstancias difíciles, yo me ponía a pensar y quería en mi mente retrotraerme y imaginarme las cosas que quedaban grabadas en mi mente de mi vida. Y yo me puse en esa situación y yo me acuerdo. En muchas situaciones de mi vida social, mi vida cotidiana, en el deporte, en la vida familiar y todo, me ponía en mi mente situaciones que vivía, que he vivido yo. Y yo me acuerdo que pensaba que nunca me iba a pasar nada. Cuando jugaba al fútbol, tenía unos golpes terribles y salía airoso de todo. Y pasaba circunstancias difíciles y no me enfermaba, jugaba con 2 grados bajo cero y a veces teníamos que cambiar casi a la intemperie, ¿no? Me gripaba y ahora me pongo 2 playeras por la duda. Un ejemplo, ¿no? No es que uno esté pensando que le va a pasar cosas malas, pero hay momentos en la vida
Por eso uno tiene que ir creciendo de chico, más joven, un poquito más maduro, creciendo, meditando, sabiendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno piensa que nunca le va a pasar nada. Y uno empieza a ser arrogante, soberbio, ¿no? Yo puedo, nunca me va a pasar nada. ¿Y para cómo lo ponemos a Dios? Porque de repente Dios está conmigo, pero cuando tenemos la vida cotidiana, ni lo decimos. Pero entonces Dios empieza a permitir, por alguna razón, que pasemos alguna circunstancia adversa para que otra vez volvamos a Él. Estamos en el Señor, pero para que volvamos en la medida y en la profundidad que el Señor quiere. Esa es la realidad. Por eso usted va a ver tantos pasajes como estos. Y a mí me llamó la atención, todos estos pasajes que yo voy tomando, todos en definitiva terminan bien. ¿De acuerdo? Y todos están pasando circunstancias difíciles. Y dice, como el ciego brama por las corrientes de las aguas, y más adelante dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjese lo que está pasando. Es un hombre, que es un siervo de Dios que estaba en el templo de Jerusalén. Lo llevan, ya está casi en el Líbano, en el Líbano, ¿no es cierto? Ya había pasado lo que sería el lago de Tiberíades, las aguas de Meriba, se iba para el norte exiliado, ¿sí? No tenía agua. Aquí agua se tiene que entender, agua física y agua espiritual también, ¿sí? Y como el cielo brama por las corrientes de las aguas, se ciclama. Pero el hombre ve que se está alejando de lo que era físicamente la presencia de Dios en el templo, y en ese momento piensa que se va a alejar de Dios, que no va a tener relación con Dios, que Dios no lo va a escuchar o no lo va a ver a él. Y entonces en ese momento, fíjese qué tremendo, porque tanto lo dice, por ejemplo, aquí, los hijos de Coré, como cuando lo dice David. David siempre está reprendiendo a su alma. David, cuando estaba perseguido, jamás ni lo atacó. Acuérdense, David jamás atacó ni a Saúl ni a Absalón. Jamás. Lo que él, cuando le pasaban circunstancias adversas como esa, David, ¿a quién reprendía? ¿A Saúl, a Absalón? No, reprendía a su alma. ¡Alma mía!, decía. Mire, yo pienso que tenemos que hacer así nosotros. Empezar a reprender nuestra alma, porque al empezar a reprender nuestra alma me parece que es la mejor cirugía para la sanidad de nuestro cuerpo y nuestra alma. Empezar a reprenderla. Vio que cuando dice Pablo, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, todas cosas y entes espirituales que atacan, ¿sí? Cuando David se dio cuenta de eso, ¿sí? David se dio cuenta de eso. ¿De acuerdo? Y jamás dijo, ahora lo voy a agarrar a Saúl y cuando lo encuentre a Absalón, no lo dijo. ¿En serio? No lo dijo. Cuando estaba en circunstancias adversas, estaba angustiado, dolido, y que parecía que lo perseguían y lo querían matar a Saúl, los 3000 que venían con Saúl, cuando lo quería matar a Absalón, a Ahitofel, que quiere mandar la estrategia para desintegrar a David, ¿no? Empieza David a escribir ciertos salmos, ¿no? En medio de la angustia, de la aflicción, de la tristeza, dice, alma mía, espera en Dios. Es decir, estoy hablando, alma mía, espera en Dios. Es obra de integridad, de compromiso. Nosotros enseguida no, incluso nosotros, cuando nos pasa algo apuntamos a uno, a otro y a cualquiera, ¿no? Y entonces dice, y aparecen en distintas partes aquí, ¿no? Esto, ¿por qué te abates? Usted lo puede encontrar por ningún secreto, está entre el 42 y el 43, porque todo es una ilación dividido en dos salmos, ¿no? Entonces dice, y te turbas dentro de mí. Usted sabe que la palabra esta palabra es interesante porque es la palabra amar, ¿no es cierto? Esta palabra amar, dice, ¿por qué te turbas? ¿Ustedes vieron lo que significa turbado? Una persona turbada. Pongamos, la analizamos rápido y correctamente. Por ejemplo, si yo tengo ante una propuesta que me hagan, yo tengo la opción de decir sí o no, por ejemplo, obviamente, sí o no.
Pues si estoy turbado, no voy a poder distinguir en el análisis de decir sí o no. Imagínense cuando uno está turbado, o tiene que decidir por el camino a la derecha o el camino a la izquierda, y este le lleva al camino correcto y este lo va a llevar, no sé, y lo va a desviar del camino, incluso geográfico y físico, si tiene que ir a algún lado. Este va a llegar en un rato y de repente este va a llegar en 10 veces más de tiempo. Entonces, uno tiene que analizar todas las circunstancias para saber decidir. Si uno está turbado y no tiene la mente clara, uno no sabe cómo decidir. Y a veces decidimos terriblemente, después nos agarramos la cabeza hasta por siempre, por tomar malas decisiones. Esa es la palabra turbado, ¿de acuerdo? Que está aquí. La palabra esta es la palabra mal. Pero la palabra esta es bien interesante porque se usa para emitir sonidos, no solamente en palabras, sino para emitir sonidos con la boca o con lo que fuese, con la garganta, con el pecho, cuando son sonidos de clamor se usa, ¿no es cierto? Imagínense que una persona dice, ¿por qué te abates, alma mía, no? Y te turba. Es decir, la persona dice, eso, ¿no? Y ahora se lo voy a mostrar, porque no traje los versos, aunque algunos me acuerdo de memoria, ¿no? Significa cuando la persona está turbada, le la palabra jamás, que entra en un estado de conmoción. Se utiliza cuando la persona también está en estado de conmoción, ¿no es cierto? Pero también cuando puede tener furia, ¿sí? Se utiliza para gemir. Se utiliza esta palabra ama para, cuando se utiliza, incluso en la Biblia, obviamente aquí en la Biblia está, cuando se habla de animales, ¿no es cierto? Que están gruñendo, que están luchando, que están bramando, que están rugiendo. Esa palabra turbar, dice, el hombre es un siervo de Dios. El hombre está siendo sacado de Jerusalén y ya está cerca del Líbano. Ya anda por ahí. Piensa que hay una separación, una ruptura con Dios. Una cosa tremenda. ¿Usted por qué piensa que el pasaje de Yeshua, cuando está en el monte, en el Getsemaní? ¿Sí? Getsemaní allí, cuando dice que estaba orando y dice que tuvo angustia de muerte. Y en esa angustia de muerte y de dolor comenzó a transpirar, sudar gotas de sangre por la conmoción interna que tenía. De la conmoción interna que tenía, comenzó a brotar gotas de sangre de su sangre. Ahora, ¿cuál podría ser esa conmoción tremenda? ¿Sabe cuál era la conmoción tremenda que tenía Yeshua? Era que el poner la vida por los demás implicaba, ¿se acuerda que dice que todo el que está colgado en el madero es maldito? Y al ser maldito y convertirse en pecado, en un momento tiene una separación del Eterno y del Padre. Y la conmoción interna que tenía Yeshua era de que en algún momento iba a tener una ruptura con el Padre. Vamos a poner un caso. Supongamos que usted de repente no ha ido a la congregación 3 meses, 6 meses, no digo por enfermedad, todo nos puede pasar lo que fuese. Pero que cuántas veces nos alejamos del Señor, ni oramos, ni hablamos, tenemos dudas de una cosa, dudas de otra, ¿sí? Quiere decir que jamás nos agarra una conmoción por separarnos de Dios. Se vuelve una costumbre, casi se vuelve a veces litúrgico, rutina ir a la congregación. Voy a la congregación. Pongámonos nosotros tal vez. ¿Cuántas veces de nuestros días no hemos orado? No hemos leído la Biblia. ¿Cuántas veces nos encontramos a la congregación por estar enojado con alguien, conmigo, con otro, en otra congregación con otro? Porque esto le cansa, el otro no lo entiende, el otro le aburre, el otro es mejor, el otro es peor, allí está mejor, allí no está mejor, esto es más simpático, el otro es más no sé qué cosa. ¿De acuerdo? Y Yeshua dice, en ese momento, dice, si quieres pasa esta copa de mí, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Pero no era porque iba a morir, iba el sufrimiento del madero, los látigos, o la separación, lo que fuera. La ruptura y la separación con el Dios eterno. Acuérdense que dice que Dios, como dice la Escritura, que Yeshua se hizo pecado para que a través de ese sacrificio nosotros fuésemos redimidos. Pero dice, como dice una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Que como siente igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que descendió
dice, como siervo, como hombre, y estando en esa condición, se hubiese un grado sumo, hasta poner su vida, y luego fue exaltado, una cosa tremenda, maravillosa, ¿de acuerdo? Pero dice que su alma estaba angustiada, una cosa tremenda y maravillosa. Y aquí dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El alma está abatida, está postrada, está inclinada, está humillada, está doblegada. Se utiliza así la palabra abatida se utiliza de esa manera en hebreo. Dice, y te turbas dentro de mí, gimes, clamas. Es un estado interior que la persona no puede ni siquiera pronunciar palabras y emite sonidos, ¿no es cierto? Pero no sé si descubrió esto, porque después lo voy a mostrar, ¿no? Pero una cosa tremenda, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso es lo que le está pasando al hombre. Pero dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una cosa maravillosa. Quiere decir que el alma está turbada, pero el alma tiene fortaleza, ¿sí? El alma necesita estar fortalecida. Y la fortaleza viene del Señor y dice, yo puedo estar turbado, puedo estar angustiado, pero está, y dice, espera en el Señor. Nosotros a veces cuando pasamos circunstancias difíciles, en algún momento podemos decaernos de tal manera que ni siquiera confiamos en estar esperando en el Señor. Y aquí nosotros vemos que había un alma ligada, un alma amargada, como en el caso de Job, y un alma turbada, ¿sí? Pero dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y viene un poquito más, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. Y luego, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es una cosa tremenda. En momentos de angustia y aflicción, buscamos a Dios, pero sentimos que estamos angustiados por algo. Este hombre, ¿sabe por qué estaba angustiado? Porque se alejaba del templo. Se alejaba porque lo alejaba. Esa es la realidad. Lo llevaban alejado del templo. Y entonces tenía esa lucha. Se abate el alma, cruje el alma, brama el alma, ¿sí? Pero dice, espera en Dios, porque aún es de alabarme. Yo, miren, vamos a poner un caso. A veces no hemos venido a la congregación aquí o en otro lugar. Muchos de ustedes a lo mejor en algún momento no fueron 5 meses en una congregación, aún siendo creyentes 6 o 7, o cambiamos de congregación y aquella no, la otra peor y la otra mejor, ¿no es cierto? Criticamos y tiramos la reputación del otro por el piso, más o menos. ¿Me está siguiendo? Y a veces, cuando nos pasa eso, no nos agarra ninguna conmoción. Yo he hablado en estos 12 años que estoy aquí, puedo hablar de otra parte de mi vida también, pero en estos 12 años que estoy aquí, he hablado con varias personas que me han dicho, no sé, por qué a veces somos así, ¿no? Y uno le pregunta y dice, una vez creo que lo comenté sin hacer nombres, pero aquí me lo han dicho varias veces, ¿no? Dice, ¿cómo estuvo, hermano? ¿Cómo está? Ah, yo estoy muy bien con el Señor. Mire, yo ahora estoy en mi casa, estoy meditando, hace como 2 años que no me congrego, pero estoy reflexionando. ¿Qué reflexionando? Congréguese, deje de ser romano. Claro, ¿qué reflexiona? ¿Qué tiene que reflexionar? O es blanco o es negro, no le cuesta estar pensando. La gente quiere a la congregación perfecta. Mira, aquí ustedes no son perfectos, yo tampoco. No es cierto, ustedes no son perfectos, yo tampoco. Ni la congregación esta, ni seamos 20, 42 mil. No, ni a donde vaya va a encontrar la perfección. Y en definitiva nos tendríamos que preguntar qué significa perfección. Yo fallo, ustedes fallan. Todos fallamos. Ustedes se equivocan, yo también me equivoco. ¿De acuerdo? Y entonces, vemos que un salmista tiene el alma angustiada y se turba en su interior porque lo alejan del templo. Hasta el punto de decir que está buscando la palabra de Dios y el Señor, como cuando se busca el agua golpeando con el piso, porque así se usa esa palabra también cuando se usa para animales, ¿sí? Y tiene el alma abatida, postrada, doblegada. Y está gruñendo o crujiendo, porque si yo te muestro en la Biblia aparece esta misma palabra para distintos animales que rugen, gruñen y aullan. ¿Sabe todo eso?
estoy en el lugar donde el Señor se estaba manifestando en Israel y en Jerusalén. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso, ya les digo exactamente el versículo. Aquí. Ok, desde aquí, en el capítulo 11 de Mateo, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Quiere decir que hay un alma que está cargada también. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, acá son varias cosas que yo quiero compartir, probablemente como para terminar con esto. Dice: ¿por qué venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? Quiere decir, nos va a decir que tenemos que hallar descanso para nuestra alma, pero me está invitando a que vaya porque el alma está cargada y trabajada y cargada. Acuérdense, esta palabra trabajada es muy similar a la palabra que vimos antes. ¿Se acuerdan? En el caso de Job, aquellos que están trabajados, desdichados, sufriendo, angustiados. Eso es lo que dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Se acuerdan la palabra amén que les dije antes en el libro de Job? Porque da luz a los trabajados, ¿se acuerdan? Palabra amén, desdichados, los angustiados, los que sufren, que es una expresión que nosotros no nos late mucho en español, la palabra trabajador, pero es una acepción bien correcta en el español, en el castizo, la persona trabajada, que está oprimida, angustiada. ¿Sí? Y entonces vengan a mí todos los que están así, trabajados y cargados. Entonces ya sabemos que el alma puede estar cargada. Está haciendo la invitación, ¿sabe? A mí me llama la atención. Yo he escuchado muchas cosas que a mí no me han gustado en este sentido. Se utiliza mucho, con todo respeto lo digo, pero cual es correcto también. En la iglesia se utiliza para cuando se hace la predicación, el llamado, la motivación a las personas que no son creyentes. Esa es una realidad y una verdad, es correctísimo, pero es solamente una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que nosotros como creyentes, disculpa si tenemos un día 40 años de creyente, aquí no es cuestión de sacar jubilación, hermano. Aquí no es cierto. Dice: ¿cuántos años tiene de creyente? Quiero sacar jubilación. ¿Qué tiene que ver? ¿Me entiende? Ese es un problema muy grave que tenemos nosotros. Este versículo normalmente, y dígame si miento, en el 99% de los casos se utiliza para cuando hay eventos, ¿no es cierto? Bueno, una congregación que dice: bueno, la persona que va a aceptar al Señor, el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo también. A veces me siento angustiado, sufriendo, con pesares, con tribulaciones. Y entonces ya interpretamos mal la Escritura. Porque esto es para todos los días. Es más, este llamado es para todos, creyentes y no creyentes, obviamente, pero para los creyentes también, pero no una vez. Este verso es para todos los días de los creyentes. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí. Usted sabe que la palabra yugo, la palabra yugo es esta, sugos, en griego, la palabra que aparece yugo aquí. Es bien interesante porque significa unión. La palabra yugo es unión. Y yugo, si uno lo entiende, ¿no? Significa lo que es servidumbre, estar sirviendo a la ley o una obligación. El sugos, ¿sabe lo que era? El sugos era un travesaño que une, ese se llamaba sugos, un travesaño que une los dos platos de la balanza. Ese era el sugos, el yugo. Como el yugo que se ponían los animales, porque también es uncir cuando se unce animales, ¿no es cierto? Les dije, unce animales. Entonces dice, llevad mi yugo, qué bárbaro. Llevad mi yugo sobre vosotros. Había alguien que ponía yugos muy difíciles, ahora les voy a mostrar algo para que. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. La palabra fácil es la palabra gestos, J-R-E-S-T-O-S, gestos en griego. La palabra que el yugo del Señor es fácil, en realidad se utiliza como fácil, pero si yo lo tengo que traducir más correctamente del griego, la palabra gestos, el yugo, significa adaptarse bien. ¿De acuerdo? Llevad mi yugo sobre nosotros, porque mi yugo se adapta bien, que nosotros tenemos como traducido fácil. ¿De acuerdo? Entonces, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ya sé que yugo es unir. Yo me tengo, el llamado es a que me una a él, porque me tiene que unir para llevarme junto con él. ¿Se acuerda usted que la unión del yugo de los animales es para poner un animal de un lado, un animal del otro, y que los dos vayan, ¿no es cierto?, en una forma pareja, siendo guiados? Así que tenemos, el Señor tiene una parte del yugo aquí y otra parte del yugo yo, y vamos los dos juntos, ¿no? Qué tremendo. Dice, la otra, bueno, que es, por eso en el judaísmo se usa mucho el yugo del reino, el yugo de Dios, el yugo de los mandamientos, el yugo de la ley, de la Torá, porque una cosa son los mandamientos y la Torá es Torá en general. El pueblo judío se usa mucho en el Talmud y en otros libros extrabíblicos, se usa mucho el yugo de Dios, el yugo de la ley, el yugo del reino. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se piensa que es nuevo esto, pero no es nuevo. Y ahora les voy a mostrar algo para que vean. No voy a tener tiempo de mostrar todo el yugo aquí que tengo de hebreo, pero por lo menos se lo voy a decir. Y entonces el otro yugo es el travesaño que une, ¿no es cierto? Tenemos un travesaño aquí, y entonces un cordel con el plato aquí de la balanza y el otro cordel con el plato aquí de la balanza. Y entonces ese era el yugo. Así que entonces si eso también es el yugo, quiere decir que me tengo que unir al Señor para estar siempre equilibrado en mi vida personal. Qué bárbaro. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados o cansados, afligidos, sufriendo, y cargando que yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo, únanse con este travesaño, por así decirlo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, entonces hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo se adapta bien y mi carga es ligera. Entonces nos preguntamos, cada uno de nosotros, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, estamos unidos a ese yugo? Mire, le voy a mostrar una pequeña historia que ahora vamos terminando. En hebreo hay dos palabras para yugo. Bueno, dos palabras que yo me recuerdo. No me acuerdo si hay otra en la Biblia, y si hay otra que se puede usar, pero no me acuerdo. Hay una palabra para yugo que es este. Esto es M-O-T-A-H, es motat. Y esto es O-L, ol. Hay una que es motat y la otra ol.
Estamos hablando, la Biblia habla muchas veces de alma desanimada, que no la vemos nunca, alma ligada, alma amargada, alma angustiada, alma desesperada, que son las distintas formas en cómo alguna vez el hombre se puede encontrar. Uno como el creyente, probablemente muchas de estas las superemos fácil, otras no tanto, pero podemos pasar y tenemos que estar prevenidos de que nos puede pasar. Y tenemos que tener la capacidad, el conocimiento y la relación con Dios para saber que cuando nos pase podemos decir, espera en Dios, porque Él es salvación. En el momento que estemos pasando la angustia, creo que a veces hay incertidumbre. Mire, yo le voy a hacer franco, le voy a contar una cosa. Entonces, a las personas hay que enseñarles que Dios existe. A muchos, otros probablemente no. Pero sea como fuese, tanto el que uno le enseña como el que nace, a veces tenemos distintos altibajos en la vida espiritual. De hecho, que la tenemos. Cuando yo tenía alrededor entre 18 y 22 años, no me olvido tampoco fue ese periodo, yo empecé a descreer de muchos acontecimientos bíblicos que me parecían acontecimientos bíblicos. Hoy, por ejemplo, el hecho que me ha repetido como Asaf. Entonces en su momento yo también decía, Señor, cuando pensé así, sentía como un behemoth, como una bestia, ¿no? Salmo 73 de Asaf. Señor, cuando pensé así me sentí como una bestia, porque sí, también descreía. Por ejemplo, qué sé yo pensaba en ciertos milagros y pensaba, por ejemplo, en Elías batallando con 800 y pico de sacerdotes, él solito ahí, y el fuego que caía, y para colmo, el fuego consume los sacrificios y estaba todo lleno de agua. ¿Cómo es que se consume? ¿Me entiende? Cuando uno quiere descreer, va a descreer por lo que sea, por esto, por aquello, por lo otro. Y son periodos que uno tiene, ¿no? Pero fueron 3, 4 años, pero no es que me alejaba, sino que tenía la duda. ¿Será así? ¿Será así? ¿Se acuerdan cuando le conté una historia? A ver, le conté una historia, ya terminamos. Cuando le conté la historia de un chiquito que estaba en la escuela dominical. Entonces le cuentan la historia del cruce del Mar Rojo, que tampoco es Mar Rojo, Yansú, Mar de los Juncos, el Cañaveral, no sé cómo se llama. Entonces le cuentan la historia, y cuando llega a la casa, es más, esta es una historia como si fuera de una escuela dominical, pero está en un libro judío, escrito por un rabino que hace la alusión a la historia, para que vean cómo estamos, a ver si se acuerdan. Y entonces la madre dice, ¿qué te enseñaron hoy? ¡Ay, mamá, fue hermoso! Dice el chiquito, ¿no? ¿Qué te enseñaron? Y me enseñaron la salida de Israel de Egipto, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue la salida? Cuéntame, dice la madre. Dice, mira mamá, dice, el faraón, el rey de Egipto, tenía oprimido a todo el pueblo hebreo, ¿no? Y entonces, Dios, dice, preparó todo para que el pueblo de Israel saliese. Cuando ya estaban por cruzar el Mar Rojo, para que lo vamos así, dice, aparece el faraón por atrás, ¿no es cierto?, con el ejército para destruir al pueblo, pero no podían cruzarlo. Entonces Moisés clamó y aparece el ejército de Israel con los aviones y con la infantería de Israel, ¿no? Y trajeron todos los armamentos, misiles, y trajeron la ingeniería del ejército, trajo puentes desplegables para pasarlos a través del Mar Rojo y que todos cruzaran. Y entonces, pues vamos a pasar mientras el ejército de Israel, con las armas más sofisticadas, bombardeaba al pueblo egipcio. Y entonces dice, ¿así te lo contaron? No, mamá, pero si te lo cuento con menos lo creerías. ¿Me entiende? ¿Se dan cuenta cómo somos sofisticados con nosotros con la escritura? Y de eso le puedo contar una tonelada de historias. Por eso nos pasa todo. ¿De acuerdo? Pero cuando uno va creciendo y motivándose espiritualmente, es una cosa que es maravillosa. Una cosa maravillosa. Y entonces, yo tuve ese tratamiento con Dios, claro que lo tuve. Si usted no puede ver aquí, yo no puedo ver usted. Pero que tenemos que crecer.
ser, tenemos que madurar. ¿Me estás siguiendo? Entonces, bueno, esto del Levítico te lo voy a mostrar, lo del yugo. De todas maneras, te lo muestro la próxima vez. ¿Sí? Lo de la palabra montá y la palabra ol, en las distintas circunstancias que aparece, que lo vamos a relacionar bien con este pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta expresión aparece también similar en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, se lo digo rápidamente, pero después se lo muestro. Hay varios versos que hablan de esto. ¿Sabes lo que le dice Dios al pueblo de Israel? Dice, mira, yo quité de ti el yugo de la opresión. Utiliza la palabra mortal. Yugo, lo mismo que el Nuevo Testamento con la palabra subos. Yo quité de ti el yugo del faraón de los egipcios y te encaminé por un camino que tú no conocías y tú no lo quisiste seguir. Ahora entiende por qué Yeshua dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré tratar, tomar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es eso? Dice, yo quité el yugo de ustedes de los egipcios. Después se le voy a mostrar esta cosa maravillosa. Yo he buscado, mi hermano, mucho de esto de la palabra alma y las distintas situaciones que el alma puede pasar, de zozobra, de angustia, de estrechez, de aflicción, de desobediencia. Hay muchas que son de desobediencia, de indisciplina, de falta de búsqueda del Señor. ¿Sí? Y en todos, una cosa maravillosa, Dios rescata por un lado y lo rescata por el otro y lo rescata por el otro. El alma angustiada, el alma desolada, el alma desanimada, como en el caso que no lo vimos nunca de Lamentaciones. El alma estaba desanimada. ¿Sí? Y después dice el mismo Lamentaciones, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiéramos sido todos consumidos. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiéramos sido todos consumidos. Bueno. ¿Les cuento esto? Sí. Rápido. Sí. Es la realidad. Pero en una época, hace muchos siglos, una historia interesante. Era un poeta. Y entonces, en una situación muy desgraciada pasada por este hombre, perdió su brazo derecho. Después de haber perdido su brazo derecho, comienza a estar en un estado de angustia, de aflicción muy grande, y comienza a aparecer, ¿no es cierto?, tanto de enfermedad física como esa desazón espiritual. Y entonces comienza a estar sumido en un encierro. Y al estar sumido en ese encierro, consciente de lo que estaba pasando, pero sin saber cómo resolver la situación por sí mismo, se ve en un encierro donde había una puerta que tenía su picaporte. ¿Me va siguiendo? Pero cuando ve la puerta de ese encierro y el picaporte quiere abrir, pero no tiene el brazo derecho, y esa puerta sola se abría con el brazo derecho. Entonces comienza a estar en esa aflicción del alma, ¿no? Y así es un tiempo indeterminado. Y así va pasando parte de su vida, es decir, lo que era su brazo derecho, teniendo la posibilidad de salir, pero le faltaba el brazo que abrir. En un día determinado, estando en esa aflicción en su alma, en su espíritu, la puerta se empieza a abrir y sale, va saliendo, no sé qué va saliendo, y se encuentra afuera, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Como usted. Entonces sale y transpone el lugar, es físico y espiritual, transpone esa puerta a tal punto que deja ese lugar atrás y la puerta.
Y cuando se da vuelta, ve que en el picaporte del lado de afuera está su brazo derecho. ¿Está siguiendo? Que había abierto la puerta. Por eso nosotros decimos gracias por ser nuestro brazo derecho en todo. Gracias por ser nuestro brazo derecho en medio de situaciones a veces donde uno me sigue. Y gracias por ser ese brazo derecho y quizás nosotros por cosa, siendo el brazo izquierdo, ¿no? Hagamos, ¿no es cierto?, lo equilibrado que tiene que ser aquí la congregación. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y por la misericordia. Gracias por este momento que compartimos. Gracias, Señor, porque tú nos sacas de las tinieblas a la luz admirable. Y gracias, Señor, porque buscamos siempre tu presencia, rogamos tu bendición y nos encomendamos en tus manos. Señor, gracias porque tú eres el que sana, el que fortalece y restablece las vidas de todos y de cada uno. Gracias, Señor, porque ha quedado tu palabra escrita para nuestro consuelo, para nuestra exhortación, para nuestro alimento espiritual, como delicado pasto y agua de reposo. Gracias, Señor, porque vemos que tu palabra nos enseña, Señor, a través de distintas ilustraciones, de distintas circunstancias vividas por los siervos escogidos que tú tuviste, Señor. Y en momentos de dificultad, de angustia, de tribulación, en momentos de enfermedades, en momentos de estrecheces, en momentos de amargura, Señor, tú hiciste que con tu poder, milagros y maravillas, cada uno de tus hijos fuera fortalecido, alentado, encaminado en tus caminos. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua Mesías. Gracias, Señor, porque tú encaminas nuestras vidas por tus caminos. Gracias, Señor, porque nos encomiendas que sigamos tu palabra y nos encaminas en el verdadero consejo de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, los que estamos aquí, los que no han podido venir, Señor, y que todos podamos transitar por sendas de justicia por amor de tu nombre. Que podamos en esta hora, como dice tu palabra, Señor, ir a ti como nuestro Mesías y Salvador, Señor, para aligerar nuestra carga y nuestro trabajo, nuestra aflicción y nuestro sufrimiento, Señor, y que tú, Señor, estés enjugando toda lágrima de nuestras vidas, alentando nuestros corazones, trayéndonos el gozo, la bendición y la alegría que viene por delante. Señor, ábrenos puertas de bendición, de prosperidad. Tú eres el que sana de las enfermedades físicas y espirituales. Tú eres el que fortalece, el que restaura, el que abre puertas, Señor, en medio de tantas necesidades. Bendice los hogares, las vidas, la familia, los matrimonios, los hijos y los padres, Señor. Bendice hombres, hermanos y hermanas que viven solos. Señor, prospera a todos y a cada uno. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, que podamos terminar en tu presencia este Shabbat, que podamos tener en esta hora tu reposo y tu shalom de lo alto. Y rogamos, Señor, que podamos ver en esta y en toda hora tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. ¿Y Salvador puede ser pura de la foto?